Hola a todos. Hoy voy a explicar un tema llamado la paradigma de la programación. Entonces, para empezar, una paradigma de programación es básicamente una forma de pensar y estructurar el código para resolver los problemas. Cada paradigma tiene como su propio conjunto de reglas, métodos y principios que guían cómo escribimos los programas. Por ejemplo, hay paradigmas que se enfocan en las funciones y los pasos del proceso, otros que se centran en los objetos y las relaciones entre ellos. Eh, Ahí, como podemos decir que un paradigma define la forma en la que programamos, por así decirlo, en la que piensa el software, de manera que nos dé un resultado. A continuación, voy a hablar sobre la programación estructurada. La programación fue estructurada, fue uno de los primeros grandes paradigmas modernos. El objetivo principal es como organizar el código en bloques o estructuras lógicas, evitando el uso desordenado de comandos o saltos como el coto, que hacían el código un poco más confuso. Prácticamente se basa en tres estructuras básicas, que es la secuencia, la selección y la iteración. La secuencia pues es ejecutar las instrucciones una tras otra. La selección es tomar decisiones con condicionales, como ya hemos visto en clase, como el if o el else. La iteración es repetir acciones con bucles como el for o el will, que también lo hemos trabajado en clase. Y más que todo en este paradigma es el proceso, es decir, es como el programa que se hace paso a paso, es como el protagonista. Continuar un poco con este tema, vamos a hablar un poco de la programación orientada a objetos, que pues básicamente con el tiempo los programas se hicieron más grandes y pues un poco más complejos y pues fue necesario como un nuevo enfoque y pues llegó a ser la programación orientada a objetos y que también es conocida como PO. Organiza el código alrededor de objetos que representan entidades del mundo real. Cada objeto tiene atributos que son sus datos, métodos que son sus acciones o comportamientos, como por ejemplo un estudiante podría tener atributos como nombre, como la calificación y pues métodos que se pueden mostrar como información o calcular algo o hacer tal proceso. Entonces en sí se basa en esto. Los cuatro pilares fundamentales de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. El encapsulamiento se basa en proteger los datos dentro del objeto. La herencia permite que una clase herede características de otra. El polimorfismo es usar una misma acción con diferentes formas de ejecución. La abstracción se basa básicamente en simplificar los detalles, mostrando solo lo esencial. Y como tal, este paradigma hace que el código sea más reutilizable o más fácil como de mantener, especialmente en proyectos grandes. Vamos a continuar hablando sobre las diferencias que hay entre programación estructurada y pues programación orientada. Como tal, para entender mejor, comparando los dos paradigmas, en la programación estructurada el enfoque está en las funciones y los pasos. Por el contrario, en la programación orientada, el enfoque está en los objetos y las relaciones entre ellos. Otro aspecto importante es en que en la estructura la unidad principal es la función, en la estructurada, perdón, y en la orientada es la clase o el objeto. También en la estructurada el más secuencial es más secuencial, mientras que en la orientada permite una organización jerárquica y modular. Otro aspecto importante también es que la reutilización de código en la estructura es limitada
Y en la orientada es una de sus grandes ventajas, ya que es parecida a la herencia. Eh, para meternos un poco en contexto, estos son unos ejemplos que pues se basan en la estructurada, tanto en la orientada. En la programación estructurada se usa mucho en scripts científicos, también en cálculos para ingeniería o automatización de procesos, como por ejemplo en MATLAB es muy común usarla para resolver ecuaciones, graficar resultados o procesar datos experimentados. En la programación orientada, por su parte, se usa en desarrollo de software a gran escala, interfaces gráficas, simulaciones físicas o también en sistemas complejos. En MATLAB, Simulink, videojuegos, aplicaciones móviles o programas de modelado usan este enfoque para manejar múltiples componentes que pues interactúan entre sí. Y pues acá podemos ver algunos ejemplos ya en el MATLAB como tal, algunas funciones o otros códigos. Y pues como tal lo que hablaba ahorita, más que todo se basa en esto, que son como aplicaciones que se pueden utilizar en, pues en casos reales o en casos de uso externos. Y para cerrar, en conclusión, pues en resumen, los paradigmas de programación son las distintas formas en que podemos organizar el pensamiento lógico y el código para resolver problemas. La programación estructurada nos enseña cómo escribir un código ordenado o de manera limpia, usándolo paso a paso, mientras que pues en la programación orientada nos permite cómo construir sistemas más complejos o más grandes y que sean como más cercanos al mundo real. Muchas gracias por su atención.